¿Vale? Claro, claro. José, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, men? Plan de hoy. Pues hoy venimos a hacer seguimiento de las... Tío, ¿qué ha pasado? Ya estamos liándola. ¡Qué mierda! Está impresionado, que esto sea un edificio así como de industria o qué. Sí, ¿No no habías estoy, visto nunca? no estoy acostumbrado a estar... Hostia, nene. No, vamos a ver a los de Raibe, a los amigos de Raibe, que como sabes están haciendo una colección de joyas inspiradas en el mordisco de la víbora. Bueno, eso solo lo hemos dicho en BLV, ¿eh? En tu canal todavía no hemos dado... Bueno, es que hoy vamos a dar un poco del juguillo de cómo se fabrican las joyas. Vale. Porque a mí me generaba mucha curiosidad y me dijo Raúl, dice, hostia, pues vente y lo ves y tal. Y entonces vamos a ver qué coño están haciendo, cómo las están diseñando y tal, y a ver si ya están... Me gustaría que estuvieran disponibles en el día del evento, el 27 del 4. Pues eso sería bueno. ¿Qué te parece, Pues molaría. Así que la gente, ese día tendremos de todo. Tendremos libro, tendremos joya, tendremos camiseta. Madre mía, infoproductor ya full, ¿eh? Millonario vendiendo camisetas. ¿Qué pasa, tío? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Raúl? Pues aquí esperando para enseñarte el proceso. Pues lo que quiero es que veas un poco cómo está toda la colección hecha y cómo se hace la fabricación de una pieza tuya. Bueno, a mí me molaría empezar por de dónde sale la idea, cómo pasas de la idea de la cabeza a la idea tal. Eso, ¿cómo lo haces? ¿Lo dibujas? Al final yo trabajo con 3D, ¿vale? Y al principio siempre pienso, José estaba hablando todo el rato del mordisco. Pues es cuestión de cómo puede hacer la víbora que muerda. Entonces ahí ya empieza a un poco investigar cómo puede hacer que muerda y una vez lo traslado al 3D, pues voy variando hasta que veo que la mordida es perfecta. ¿Vamos? Venga. Bueno, pues esto es el taller donde hacemos todo de Raibe, ¿vale? Para que veas un poco todo el proceso lo hacemos aquí. Hostia, es muy artesanal, ¿no? Mucho. ¿No se puede automatizar No. partes? ¿No? Es muy complicado. Es muy complicado. Hay cosas que se van mecanizando poco a poco, pero al final es... ¿Todas se hacen manualmente? Sí, todas. Cada pieza, una a una. Y aquí te voy a explicar un poco cómo hacemos el proceso, ¿vale? Aquí en este caso hemos hecho el mordisco de la víbora y nos hemos basado en tu historia, pero aquí es donde hacemos todo de Raibe, ¿vale? Yo voy a enseñar un poquito. Todo empieza aquí. Este es tu ordenador, ¿no? Este es mi ordenador, ¿vale? Esta es tu oficina. Exactamente. Primero lo dibujamos en un papel, un poco la idea, ¿vale? Y luego lo plasmamos en 3D, ¿vale? Aquí, pues bueno, aquí es la marca que estamos haciendo para ti. El primer proceso es papel, ¿eh? Papel. Tú empiezas dibujando. Sí. Y una vez tienes el papel y tienes ya los bocetos hechos, incluso muchas veces lo que haces, lo que tienes en el boceto lo plasmas luego en el ordenador. ¿Y el objeto este 3D dónde lo capturas? ¿Hay algunas librerías o algo? No, esto lo haces de cero. De una bola empiezas un poco a recortar o a moldear, ¿vale? Esto sería como la punta, digamos, del O sea, enganche de la pulsera. tú haces como una escultura. Claro. Esto se ha hecho en escultura. ¿Tienes alguno que estés empezando ahora para entender un poco el proceso? Porque me parece muy bestia. Tendría que encontrarlo, pero... ¿Esto llegaste a dibujarlo, Raúl? Esto- ¿Hubo dibujo de esto? Sí, bueno, pero un boceto, mal boceto, hecho. vale. Al final luego es como esto, es como si fuera barro y vas un poco moldeando, ¿no? Y luego, pues esto, pues ya... ¿Y no sería más fácil tener una serpiente de algo y escanearla? No, al final tú ten en cuenta que yo he hecho esta y con esta, pues, las hago más grandes o más pequeñas. Después solo tienes que hacer una, ¿vale? Una vez haces una, mira esta, queremos una más pequeñita, ya la tenemos, ¿vale? Simplemente es Ya, hacer pero primero- igualmente, tío, me parece, o sea, modelar desde una bola me parece mucho más complicado. O sea, pensaba que tendrías algún tipo de escáner 3D o... No. ¿No? ¿Y no te aportaría nada? Sí, bueno, se puede hacer, pero cuando tienes programas que te ayudan a hacer esto, tú la primera vez que lo ves, pero yo esto no me supone nada. Tomo las medidas con el CRA, miro el cuero que necesito, cuánto me hace, son 8 milímetros, ya te vas en esto. Lo que te da esto es, bueno, el diseñar rápido, porque al final el hacer una culebra, una serpiente en un día, lo tienes que hacer a mano, igual tarda más, ¿no? Pero te da y lo bueno que una vez has hecho una, puedes hacer replicar más grande, más pequeño, le pongo la boca cerrada, boca abierta. Una vez lo tengo hecho, por ejemplo, me gusta esto, ¿vale? Lo cojo, lo paso a la impresora 3D, que ahora mismo no la tengo, pero bueno,
la ¿Es imprimiríamos. muy potente la impresora de 3D que necesitas para hacer todo este molado o no? Hombre, la que yo tengo es potente. Es potente, pero no debe ser muy No, grande. no es debe muy ser grande. Pequeña. Es pequeña. Pero potente, ¿a qué te refieres? Potente que tiene mucha precisión. Sí, es de alta calidad. Claro, es una impresora aplicada a la joyería. Ya, Es una claro. impresora para la joyería. Sí, que la gente no se compra una impresora de 3D en cera, se compra No, se la compra en resina. plástico. Claro. Efectivamente. Es mucho más rápida, ten en cuenta que la mía es súper lenta. Tarda igual 20 horas en sacar una cosita pequeña. Porque al final tú lo haces en cera, haces el negativo, ¿no? Para poner luego la plata ahí viendo dentro, ¿no? Exactamente. El proceso de la plata, ahora te enseñaré cómo lo hacemos. Vale. Te voy a enseñar cuando tenemos un original qué hacemos, ¿vale? Vale. Vente para acá y te... Sí. Aquí, por ejemplo, tenemos los originales. Por ejemplo, el morisco de la víbora con cabeza grande, ¿vale? Sí. Tenemos este. Esto es lo que me ha salido de la impresión 3D, ¿vale? Esto es una impresión 3D, ¿eh? Ya, pero a mí me parece difícil que hagas la textura. Pero es que tú ten en cuenta que los de la programas serpiente. de hoy en día te ayudan, no es fácil, ¿eh? Porque al final son muchos años, que llevamos ya muchos años fabricando, o sea, diseñando muchas piezas, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos el original, esto lo ponemos como en una plastilina, que esto es la silicona, y lo calentamos. La plastilina es lo que sale del negativo de la cera, Exactamente. ¿No? Esto en un principio es plastilina, frío. Cuando la calientas, se solidifica, ¿vale? Entonces se queda la pieza dentro. Lo único que tienes que hacer es con el bisturí abrirlo y separar dos partes. O sea, esto está abierto con bisturí. Con bisturí. O sea, esta forma está abierta Sí, con bisturí. eso lo hemos abierto nosotros con bisturí. A ver, enséñame una original, porfa. Enséñame de dónde sale esto. De aquí. Esto es como si fuera la plastilina, ¿vale? Que está sin calentar. Sí. Esto más o menos para que vean. No te cabe todavía, ¿no? Sí, mira, esto es como plastilina, ten en cuenta que... Lo pones aquí. Que ahora pondríamos una pieza dentro. Ahora entiendo que pondrías la joya en 3D. Sí, la que hemos sacado en plata, ¿vale? A ver, tráetela. ¿Lo tengo que ajustar más o no? Ya va bien así, ya está... ¿Vas a hacer una joya o qué? Aquí la joya la corona vamos a hacer. Yo antes hacía joyos por las calles y ahora hago joyas. Vale, esta se pondría aquí, ¿vale? Sí, Y ahora se taparía con otro trozo. con el ¿no? otro trozo. Es de más grande, ¿no? Claro, pero ahora haces así y ya está. Está gastando mucha, ¿eh? Está gastando No, mucho, no. tío. Esta va a salir. Está controlado. Vale. ¿Esto vale mucho? Hombre, no es muy plastilina. costoso. Sí, es como plastilina, ¿ves? Tienes Vale. esto así, entonces te vienes aquí a una vulcanizadora que lo que hace es ponerlo a 100 grados, Ah, ¿vale? Lo pondrías aquí, claro, ¿vale? claro. Apretarías, Y eso lo que hace es que deja de tener plasticidad. exactamente, entonces se queda duro. Entonces se te quedaría así, todo unido, con un bisturí. Lo que pasa es que ahora tendremos que esperar más de una hora que Pero sea. se te quedaría unido, Unido, un bloque, se queda un bloque. tú. Ah, vale, y entonces luego lo que haces es lo cortas. Exactamente. ¿Pero por qué lo cortas con esta forma, tío? ¿Por qué lo cortas así? Porque me interesa que luego encaje. Si yo lo hiciera totalmente recto, no sé si va así, así o sea. Claro. Un puzzle. O sea, y solo tiene una forma. O sea, y se queda, aunque no Sí. lo hayamos chafado ni perfecto ni nada, Por eso le pones un poco de más. Tú has visto, es que has puesto mucho. No, es que me interesa. para Porque que cuando está expanda. así, expanda. Tú lo abres hasta el punto que se separa, ¿no? Exactamente. Vale, hemos llegado al punto de que tenemos Ya lo tenemos esto. partido. Bueno, es esto, ¿no? Esto es lo que hemos hecho allí. Sí, exactamente. La joya. Sería esto. Vale, esto es... Vale, venga. Y ahora queremos tener una pieza para meter en microfusión, ¿vale? De aquí nos vamos a la cera. Vente, Ah, claro, aquí has hecho el agujerico. Claro, yo aquí, ¿ves? Por aquí se inyecta. Le damos presión a la máquina, le ponemos un poquito de talco. Y lo que hacemos, claro, depende de la pieza, Sí, le pone más presión o menos presión. sí. Vale, en este caso me he pasado de presión, pero bueno, ¿ves? En este caso, pues me parece que necesita más presión porque es más fino. Ya está. ¿Ya? Sí. ¿Ya lo lleno? Ya lo he llenado. Ahora hay que esperar que se seque. ¿Y cómo sabes que lo he llenado? Porque lo he visto, que has apretado y ha inyectado. Ya, tío, pero puede haber no quedarse lleno, ¿no? ¿O qué? A veces se llena, a veces no. ¿Vale? Pero si en un principio, tal y como lo has hecho, parece que Y sí. esto es cera. Esto es cera. Estamos seguros que está lleno. Estás segurísimo. Y si no, se vuelve a repetir, o sea que eso no hay problema. Ah, vale. ¿Sabes? Y ahora que tengo que esperar que se sople. Esperamos un poquito. En este caso, ahora ya tiene sobrepresión, pero bueno.
Este no, ¿no? Este me ha quedado puta madre. Este, a ver. No le metes nada, solamente con las manicas. Sí, 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 así. ¿Ya lo Sí, puedo sí. abrir? A ver, ábrelo. Puta madre. Vale, ahora tienes que tener cuidado. Pues se rompe, ¿no? Ahora sácalo. Ah, Y aquí también. vale. Y ya tienes. Ahora hay que hacer un árbol, que te explicaré lo que es un árbol, ¿vale? Hostia, nene. Esto es el árbol de Navidad. Esto es el árbol de Yen. Esto es el árbol de Navidad. ¿Ves? Fíjate. Por eso necesitamos el bebedero, la entrada de la plata. La plata entrará por aquí qué guay. y se llenará todo, ¿vale? Entonces lo que hacemos, ¿Y entonces ellos que son arbolistas o qué? bueno, cada uno hace una cosa. ¿Sois arbolistas o arboleros? Hostia, pero vosotros estáis trabajando ahora con la cera, ¿no? Sí. Cada uno, pues uno es pollero, otro pasa las pulseras, otro trabaja con la cera. Cada uno hacemos. Y- Sabemos hacer de todo. Ah, o Sí. sea, vais soldando esto. Sí, sí. Hostia, qué fuerte, nene. Eso es cera. Lo bueno es que haces así, se calienta y se pega. ¿Ves? Mira. Hostia, tío, ¿y qué tabaco fumaba el tío que se inventó todo esto? Pues hace muchos años, no lo sé, pero. Debió fumar un tabaco chungo, ¿eh? ¿Ves? Ahora, tenemos. O sea, ríete de la legalización del CBD en España, ¿eh? A tomar por culo. Ahora ya tenemos el árbol hecho. Ahora lo que queremos es pasarlo a plata, ¿vale? Intentarle plata. Plata, oro, lo que quiera, pero bueno, vamos a poner plata, ¿vale? Nos vamos para allí y lo que tenemos que llenarlo de yeso. Sí, ¿no está muy junto? No, mientras no se toque, Ya parece muy juntos. no, no, Parece muy junto. ¿Y el arbolito siempre tiene que ser esta medida? Puede ser más alto. He hecho este porque tenemos una muestra, pero hay más altos o más pequeños. Depende. Normalmente pongo la parte de abajo más pequeño porque el último que llena, primero llena arriba, la plata entra aquí y luego va llenando, ¿vale? Entonces, lo grande arriba y lo pequeño abajo, ¿vale? Para que llene bien. Ahora, tenemos que ver lo que pesa para saber la plata que le tenemos que poner. Yo ya antes de nada lo que he hecho es pesar lo que es la goma, ¿vale? Ahora mismo aquí en cera son 25 gramos. Para la equivalencia a plata son por 10, ¿vale? O sea, aquí serían 260 gramos, 260 gramos más o menos. Le ponemos el cilindro que hablábamos antes. ¿De hierro es? Sí, lo cerramos. Lo que vamos a hacer es llenarlo de yeso para luego quitar la cera y que quede lo que es el negativo en el yeso, ¿vale? Pones el agua, pones el yeso. El yeso no se recicla, ¿no? No, El yeso se tira luego. Sí. Se rompe y se tira. ¿vale? Esto es un infoproducto de puta madre. Yo sé que Raúl hace formación allí de hazte tu joya, ¿eh? Como el chico este de pinta y de vino, que veis todas las mujeres cuando os dejáis al novio, ¿sabes? Y todas se ponen ahí finas filipinas con el vinacho blanco. Aquí tú compras un palé de vino blanco Y aquí, hombre, a la gente le gusta, cuando ve todo el proceso. y haces corazones partidos Sí, y sí. como yo veo el business aquí. O Dianas con el nombre del pariente, ¿sabes? Lo podemos pensar. Ahora tenemos el yeso y le tenemos que quitar el aire, porque si no quedarían burbujas en la cera, ¿vale? Lo pondríamos aquí. Sí, lo que hace es una bomba de vacío, sí. Lo que va a hacer es traer el aire. Es un evento de puta madre para que hagas con las tal, ¿eh? Oye, escoge tu joya y ven y la haces tú, ¿sabes? Con las Ravel Lovers, tío. ¿Y grabarlo? Sí, sí, la verdad que sí. Ya te digo porque es eso, que a la gente cuando empieza a ver el proceso, hostia, le gusta mucho y es muy artesanal, la verdad. Ahora está sin burbujas y lo echamos. Está la cera, ¿vale? ¿Ves? Tapamos entero. Y ahora queda totalmente tapado. Pero es un yeso especial esto. Sí, es un yeso porque es muy fino, ¿vale? Claro. Y luego aguanta el calor. Tú ten en cuenta que ahora, después cuando se seque, Sí. le tendremos que dar calor porque si no la plata no correría. Y tenemos que llegar a 600 grados para que luego la plata corra por el yeso. Le haces primero un vaciado al cubo Y luego otro por la pieza. Eso, ahora le quitamos el aire y dejaremos que se seque. Tengo un cilindro ya metido aquí que lo hemos metido 15 horas. Para lo que he dicho, tiene que llegar a 650 grados para que luego la plata nos corra bien. Si no, no llenaría las piezas. Típico evento de pedida de mano a una novia, que vienes,
decides qué anillo le fabricas y tú mismo fabricas con tus propias manos el anillo que forjará el amor de tu vida. Dime que no, dime que no. Es chulo, chulo, Y me encima gusta. lo grabas y le mandas una nota en plan con un QR y ella lo ve y ve el vídeo, primero dedicando todo el esfuerzo. Esto a las chicas, ¿eh? Yo haría una prueba ya, ¿eh? De esto. Pero hostia, el vídeo era espectacular y yo creo que sería un productazo, ¿eh? Muy buena idea. Es muy chulo, sí, sí. Chicos, estamos haciendo brainstorming. ¿Creéis que esto es un buen producto para Raibe? No lo voy a volver a explicar. La idea es regalárselo a tu pareja. Pero escúchame, que han estado en el brainstorming, que lo han visto. No hace falta que lo repita. Ya está el becario dando por el culo, ¿sabes? Ya. Bueno, becario, tú, con tu churri, ¿qué? ¿Lo ves? A mí me gusta la idea. ¿Te, Sí, ves, ¿no? te, ves, Me gusta. te, ves haciendo un vídeo? Yo me voy haciendo la prueba piloto. ¿Te ves Oye, haciendo pues la sí, prueba podemos piloto? hacerla. Pues yo, Sí, sí, sí. me presto. Lo hacemos. Pero escúchame una cosa, esto tiene compensaciones luego, Sí, sí, ¿no? tiene compensaciones. Hombre, habrá que hablar con tu parienta para que te compense, ¿no? Porque esto... No aprendes. No seas guarrete, no seas guarrete. Lo dicho, Eric, serás el primero a hacer esto. Venga, va. ¿Vale? Ahora vamos a hacer lo que es lo chulo de esto. Vamos a hacer la fundición. Vamos a darle fuego para que la plata se derrita y entre en el molde. Le voy a poner una mascarilla porque sale humos. Todo lo que se hace por amor, ¿eh? Todo es... Vale, todo por amor. Maravilloso. Todo por amor, Dios mío. Vosotros moriréis, no pasa nada. Ya. Si quieres ver bien el fuego, cuando le des fuego, te bajas y verás, ¿vale? Vale. ¿Ok? Ya tenemos miniatura. Vale, vamos a poner la plata aquí, la Ah, vale. plata en granalla, Vale. ¿vale? Lo ponemos aquí, que es donde lo fundiremos. Esto es en lo que acaban los anillacos esos que la peña va comprando por la calle de Claro. compro oro y plata. Compro oro y luego lo hacen limalla para venderlo. ¿Sí o no? Claro. El primer proceso será darle fuego y luego cogeremos el cilindro, ¿vale? Vale. Ya. No. La puta, tío. Yo pensaba que los mitos eran como más... Más sofisticado, ¿no? Sí, más sofisticados. No han entrado con el profete, macho. La cuestión es que el primero siempre tarda más, luego es mucho más rápido, ¿vale? La plata ya la tienes ahí casi a Está ahí punto. fundido, ¿no? Se ha Sí, fundido, sí. sí. Ya está fundida. Madre mía, parece eso el Señor de los Anillos. Espera, ¿vale? Y ahora cojo el cilindro, ¿vale? Vale. Y ya está caliente a 650 grados. Vale, lo ponemos aquí. Muy casero esto, ¿eh? Esto es como hacer pan. Vale. Hemos venido a la panadería. Y ahora, Otra vez. otra vez. Y ahora sí que lo... Dale candela, cotonete. ¡Puta! Algún cabrón, pero avísanos. Y ahora el metal ha pasado donde estaba el cilindro. Claro. ¿Vale? Ya. Porque lo estás centrifugando, ¿no? Exactamente. ¿Vale? Ahora la paramos. ¿Ya está? ¿Ya ha pasado? Y ha pasado allí. ¿Tan líquido está? Claro. Y ahora lo tenemos que sacar aquí y al meterlo en el agua, el yeso desaparecerá y se quedará la plata solo. Ya esto no lo podemos quitar, las gafas. Vale. ¿Ves? Se ha quedado ahí la plata, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es meterlo en el agua. Ya, estaba caliente, ¿eh? Sí, 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 claro. Y el yeso se pira. Sí, Se pira solo. sí, sí, mira. Porque es un yeso Se especial. deshace, claro, se deshace. Al estar caliente. Luego, si esto estuviera frío el yeso, no pasaría esto, ¿eh? O sea, es un tema de que está ardiendo. el Claro, yeso. claro. Al estar tan caliente, vale. Ahora aquí ahora mismo no tenemos nada ya porque se ha caído Se ha caído el de este. el árbol. El arbolito. ¿Ves? Hola. Ahora ya es un árbol de plata. Ahora mismo es de plata. Todo lo que era en cera, ahora es plata. Ahora habría que meterlo en un ácido para quitarle el yeso, pero vamos a coger una pieza, ¿vale? Para un poco hacer el proceso de cómo se repasa una cabeza. Y este sería el proceso que hacéis normalmente cuando hacéis un árbol de estos. Esto siempre lo que hacemos es esto. Es el proceso que siempre hacemos, ¿vale? Ahora mismo tenemos una pieza, ¿vale? Vamos a limpiar un poco para que se le pueda... para que José limpie un poquito.
Ahora le das calor, Raúl. Sí, un poco para quitar el agua, para poder un poco limarlo y... Claro, está secando, ¿no? Sí, sí. Es un secador. Sí, es un secador. Industrial. Sí, ¿vale? Entiendo que aquí en la fábrica estáis cada día haciendo este proceso de los arbolitos. Claro, ¿no? cada día igual hacemos esto por 15. Vale, ahora lo que haríamos es un poco dejar bien la pieza, porque quieras que no, con el proceso no ha quedado repapas o ha quedado... Mira, fíjate aquí que tiene un pequeño impurezas, pues le damos a dejarlo bien. O sea, ahora tienes que rematarla. Sí, sí, siempre ahora- se tienen que siempre. rematar a mano. A mano. Y depende qué pieza, pues una le limarás un poco más, otra un poco menos, por eso al final cada una es única. Y luego le damos con el rodillo de meril para luego ya pasar a pulirlo. Ya por todos lados. ¿Vale? Toma. Con cuidado, no le des muy fuerte. ¡Uy! ¡Hostia! Ni yo. ¿Te has dado? bien? ¿Te has dado? ¿Vale? No, me ha dado. Poquito a poco. Tío, que tiene Pues lo está dejando perfecto, cuidado, José, Tiene pinta. ¿tú quieres venir aquí a trabajar? Con eso ahora ya pasaríamos a pulido. Ok. Muy bien, Lo que hacemos es oxidarlo, ¿vale? Para darle el fondo como negro, para que los detalles sean mucho mejor. Le metes un ácido ahí. Sí, bueno, es como una pátina, que lo que haces es oxidarlo, lo deja negro totalmente, Ah. ¿vale? Y con eso, cuando tú pulas el detalle, se queda como un poco negro y realza lo que es la pieza. ¿Vale? ¿Ves que se queda negro? Sí. Vale. Hacemos un pequeño lijado, ¿vale? Vale, entonces lo que hemos hecho, lo que ahora ha hecho José, que casi nos vuela la cabeza, Uy, era quitar impurezas. sí, exactamente. Y ahora es pulirlo. Pulirlo. O sea, aquí ahora mismo tú lo has dejado como quieres, ahora simplemente por encima dale brillo. Ah, ok. Nada ahora, más. ahora lo dejamos brillante. Exactamente. Cada rodillo tiene una pasta diferente. En este caso es la que come más para quitar todas las rayas. Y cuando ya le has quitado la raya, le damos con el borrego, que es el que da el pulido final. Ok. Con la pasta de brillo. Eso es lo que le hace brillar, ¿no? ¿Ves? Sí, exactamente. Claro. Y lo que decíamos es que lo bueno, al haber oxidado con la pátina, el fondo se nos queda oscuro, entonces realza lo que es la pieza. Y ahora ya la tenemos pulida. ¿Vale? Hostia, cómo brilla, macho. Claro, claro. Póntela en la mano, José. ¡Guau! En comparación a esta, ¿no? Bueno, esto por el agua, Claro. ya es tiempo que la llevas. O sea, esta ahora si le doy ahí, Si lo doy ahí, mira, el cambio. ya me voy, ¿no? Mira, Hostia, nueva otra vez, ¿eh? nueva. Que es lo bueno que tiene los metales preciosos. Fíjate, ¿eh? Pues era nueva, ¿eh? Ya, sí, no veas. Ahora lo dejaremos en ultrasonidos para quitarle lo que es la pasta del pulido, para que luego no manche. Y de ahí ahora la sacaríamos ya limpia. Esto que llevas ahora aquí en la mano sería, Raúl, lo que habría salido de los Exactamente. ultrasonidos. Esto. Sí, ya sería ya pulido. Y ahora lo que van a hacer es tomarle la medida a José, ¿vale? Primero pegará un lado y luego ya te tomará la medida para... Ah, pero normalmente vosotros en tienda, ¿lo hacéis a mano? Sí, la hacemos a mano. En la tienda cogéis ahí la Sí, muñeca de la persona. la dependiente pues te la pone. Esto sería el proceso que haríamos en tienda ya, Sí, digamos. sí, sí. Y hay gente que se dedica a hacer esas cuerdas, las compras ya, Sí, ¿no? las compramos, sí, tenemos proveedores. O sea, hay gente que se dedica a hacer cuerdas de... Sí. ¿Y eso lo hacen a máquina o a mano? Esto yo creo que esta puede ser a mano, ¿eh? Sí, tío. Sí. Hostia, has modificado el diseño. Hombre, claro. Al final yo tengo que hacer algo nuevo. Ah, y ahora le das el pegamento o el lotite. Sí. Hostia, Dios, esto es muy de cuñado, ¿eh? ¿Y guardáis el lotite en la nevera? No. Tú ten en cuenta que esto no nos dura casi nada. ¿No? No. O sea, Es todo el día. abres Está pegando, claro. el lotite y... Sí, sí. Y el lotite especial, entiendo. Es especial. ¿Has visto el detalle del yen, tío? ¿Has visto?
Todas las piezas de Yen tienen el logo de Yen en algún lado, o sea que... Que para el que no lo sepa, Yen son mis iniciales. Bueno, eso y es el nombre de mi perro también, ¿sabes? Ese es un mundo del egocentrismo, ¿sabes? Ponerle Yen al perro. Y ya dijo, ¿por qué no le ponemos Yen, papá? Digo, vale, tus huevos. Le vas a llamar al perro igual que a mí, cabrón. Y aquí está un poco ya el proceso terminado, ¿vale? De un poco de la colección de Yen. Esto has hecho aquí, pieza la serpiente, esta en marrón, ¿no? ¿Sí? Esta, serpiente pequeña. esta que a mí me gusta mucho. Pues mira, esta póntela, ¿vale? Esta me gusta, está guay. ¿Vale? Lo bueno de esta, Esta mola, tío. que depende de la muñeca que tengas, si lo coge alguien con muñeca más pequeña, apretas y se te queda pequeña, sí, es más grande, ¿vale? Claro. Luego, la idea es, cuando yo me pongo a ambientarme, pues la idea era los colmillos de la víbora. Ah, estos son los colmillos de la serpiente. Sí. Y estos serían los colmillos del león, porque con tu logo, ¿vale? Que lleva un león, he querido un poco hacer algo de... Una similitud, ¿no? Una similitud. Ah, está ¿vale? guay. Aquí O sea, tenemos que el león. si te gusta más pequeño, eres una víbora, y si te Sí, gusta más grande, es eres el un león, león. ¿vale? El león de Yen. Y esto es el león. El león, ¿vale? Esto es... Esta me encanta, tío. Esta es muy chula. Esta es de tu logotipo Y esta es un básico, y ¿no? es un básico, ¿vale? Con Que el, con el yen aquí, con el ¿no? yen, ¿vale? Todas llevan yen, llevan 925, que es la plata, ¿vale? Grabado en algún lado. Y los dos anillos, Los ¿no? anillos, aquí me faltará un anillo pequeñito de serpiente, Serpiente. y un par de colgantes que me estoy terminando. Esto Ah, sería bueno. ya, Raúl, toda la línea de Casi las joyas todas, de al José. final van a ser unas 25, ¿vale? 25 piezas. Bueno, que intentaremos tener algunas para vender el día de la presentación, el 27 del 4. Sí, Venga, va. ¿vale? A ver si alguien se anima y compra alguna de estas. Bueno. Este es súper fino, tío. Este Muy fino, es sí, muy sí. chulo, tío. ¿Cómo calculas más o menos los precios? ¿Por volumen de material de plata Y y por- por horas y- de trabajo? Horas de trabajo, la plata y, bueno, el cuero, o sea, al final tienes que... O sea, tienes un escandallo de... Un escandallo de precios. Material y tiempo. Sí, sí. Y el packaging, que estamos en ello. Mira, Sí, el packaging, Hombre. ¿cuánto pesa de la fiesta? Bueno, no pesa mucho, pero hay que contarlo. No, claro, es que tú no puedes regalar un anillo en una cajita de mierda. no, no. tiene Y la bolsa, lo cajas, estamos haciendo todo. bolsa, está para regalar. Pasa que el packaging de una joya tiene su momento de unboxing, ¿no? Pero luego realmente el packaging lo tiras, ¿no? Bueno, nosotros sabemos de clientes que lo utilizan luego para guardar las joyas. O sea, ¿a nadie se le ha ocurrido hacer un packaging reversible? O sea, del palo como la Coca-Cola, tío. Vale, tú te llevas la Coca-Cola en la botella, pero si me la traes te devuelvo tanto. No. Porque la gente debe tirarlo. Pero al final... O a lo mejor decir, oye, mira, tú te llevas el packaging, pero si me lo traes, te doy un bono, descuento para comprarte otra cosa. Pero tú ten en cuenta que es algo muy especial. O sea, tú lo que no querrías es una caja utilizada por otro para regalar. Este es el tipo de packaging que tenemos. Este es el básico, el de Raibe. No, claro. No sale. No. Al final, la tuya que pondrá Yen. Yen aquí, con la mordida aquí, con la Con web, el con todo. logotipo, con todo. Estos son para piezas más de calaveras. Y sale a cuenta de ir a China con esto. ¿Sí? Sí. Sobre todo este lo reciclan mucho Ya, para guardar, sí, claro. para es que luego esto es utilizarlo de joyero. Claro. Es que esto es un joyero. Sí. Claro, y le puedes hacer los agujeritos para los pendientes, entonces esto es un joyero. Además es bonito. Y luego esta es la bolsa, que ya le ponemos lacito y todo para que esté lista para regalar. Que esta es la que estamos haciendo para Yen también, que aquí tendrá el mordisco, aquí tendrá el león y aquí tendrá la web. ¿Vale? Que también De hecho, tiene- a lo mejor podrías hacer un pack libro firmado. Eso habíamos pensado. Por eso Ya- queríamos hablar ya te lo contigo. quería comentar. Libro firmado con una joya Ajá. para... Claro. Mm. Y a lo mejor podemos hacer hasta un vídeo, ¿no? En plan el QR. Por eso. Sí. Para que sea un buen regalo, tío. Pues Vale, eso. pues señores, hemos Bueno. hecho una joya, me Sí, para ti. las llevo puestas. Muy bien. Y a la espera de que nos acompañen el 27 del 4, sábado, vamos a hacer una zona de colaboradores. Van a venir seguramente los del inglés, si queréis venir vosotros, Ah, sí. pues Vale. una especie de corner y tal. Vale. Tendremos una zona de libros, tendremos una zona de... Y ponemos ahí un poco... Claro. Es un corner, Sí, claro. sí. Sí, sí. Así que sin problema. Oye, pero entonces lo que molaría es hablar con ellos, ¿no? Porque ¿cuántos de estos has fichado del Mercadona?
Ay, ninguno, aquí tiene que ser de oficio de toda la vida. Si no, aquí no puede venir cualquiera y empezar a darle limazo. ¿Sí o no? No, hombre, claro. Pero Mira, entonces- por ejemplo, Julio, Pedro o Paola, igual ya han 30 años. ¿Sabes? Que no lleva. Paola 30 años, ya la acabas de cagar, vamos. Pero ellos dos. Sí. Los calluditos sí. 30, ¿sí? 30. Desde bien jovencito. Pero bueno, en algún momento empezaste a animar sin saber, ¿no? Hombre, claro, mi padre ya era joyero del verano cuando acababa el cole. Y el mes de julio estaba por la mañana ya Tu padre tenía un taller parecido a este. en casa. Sí, sí. ¿En casa? En casa. Autónomo de toda vida, una habitación era destinada a un taller. Una mesa como esta, ¿Hay autónomos de esto? muchísimos. Sí. Muchísimos. Hay más que talleres. Más que nada. Sí. O sea, los talleres es una cosa poco habitual. Es más fácil encontrar un joyero en casa solo que no talleres de... O sea, yo la sensación, la verdad es que nunca me había planteado qué había detrás de una joyería, ¿no? Porque yo paso por allí por el Gran Vía 2 y veo Raibe y digo, bueno, estos... No me planteaba... Todo el proceso Todo lo que hay que. detrás, ¿no? Claro, cuando tú ves aquellos armarios todos llenos de joyas, no piensas que detrás de cada joya hay un tío. Sí, sí. Entonces, claro, para llenar un armario de esos de Muchas joyas, horas, hay muchas horas de dedicación, ¿no? Y tampoco me planteaba yo que realmente esto pasaba porque había autónomos en casas haciendo... Sí. Es lo que más. Lo que más autónomos que talleres. Talleres es más difícil de encontrar. Talleres artesanales como este, 100% artesanal, hay muy poquitos. Y aquí más o menos, los que estáis aquí trabajando, ¿cuántos años lleváis? ¿Tú 30 has dicho tú? 30. ¿30? ¿Tú? Yo no sabría decirte. Tengo 42. Desde los 19, 20 que empecé en la escuela industrial, he estado en diferentes joyerías. O sea, tú estudiaste para esto. Yo estudié para esto. ¿Y de qué te viene el estudio? O sea, ¿de dónde viene la Era afición? joyero y... Bueno, Siempre normalmente tienes a alguien, ¿eh? sí, siempre yo tenía a mi tío que también era joyero, entonces yo veía lo que hacían mis hermanos y me gustaba. ¿Y tú también estudiaste para eso? Yo estudié joyería, sí, pero no tengo a nadie en la familia, porque me gustaba mucho el Señor de los Anillos. Pues tú eres la oveja negra. No De sé, la porque familia. me gustaba, o sea, como ¿Y artesana. cuántos años llevas? Yo tengo 37 y lo empecé a estudiar a los 20 o así. ¿Y qué es la parte del oficio que más os gusta? O sea, porque hacéis todo, o sea, tú Es que hincas piedras y... Es que dentro de la joyería hay como varios oficios. Hostia, tiene que molar mucho llegar a la reunión de colegas, ¿eh? Y decir, yo soy hincador, ¿eh? O sea, Yo soy clavador. yo soy clavador. Yo pongo piedras. Tú solo pones piedras. Sí. O sea, tú solo pones piedras. Pues ahí todo el El día oficio es un es oficio. clavador, engastador. Me engastador. gusta el oficio de grabador, de O sea, joyero, te pondría marcador. los brillantes, las esmeraldas y todo eso. Y aquí tenéis especialidad Claro, por... cada Sí, cada uno- uno hace una parte. ¿Sí? ¿Tú qué haces? A ver, yo también pongo piedras, pero solo ¿Tú en eres cera. clavadora? Sí. También. También. Aquí sí. Lo que es solo en cera y él pone en cera y en metal. Sí, sí. Y yo luego me encargo de organizar pedidos. Ah, vale, haces también labores administrativas. Hace un poco de todo. Más o Al menos. final todos hacemos de todo. Bueno, Por ejemplo, sí. luego también Patricia está sacando cera. Hola Patricia, ¿qué tal? Que no se te ve ahí detrás de... Yo no llevo tanto. No, ya, Tengo claro, 29. nos ha jodido, ¿sabes? ¿Qué edad tienes? 29. ¿Y cuánto llevas? No, tipo 5 años, así. Yo también, unos 5 años. ¿Y tú? 10, más o menos. 10 añitos. Hostia, poca rotación veo, ¿no? Sí, aquí en el taller somos una familia. Siempre... La cena de Navidad siempre los mismos. Claro. Sí, sí. Oye, ¿juntáis con los de tienda? No. ¿En la cena de Navidad? No. O sea, es como dos empresas dentro de una. Claro, es que es complicado porque aquí los horarios no tienen nada que ver a los horarios de la tienda. Aquí se trabaja de lunes a viernes y allí se trabaja de lunes a sábado y domingos incluso, y más en Navidad. O sea, ¿no hay vinculación de compañeros entre tienda y fábrica? Bueno, hay Lo que fue la administración, sí. administración más. Por ejemplo, Neu es la que se encarga sobre todo de hablar con las tiendas. Y Reme pues es más hablando con los puntos de venta. Súper. Oye, pues yo creo que hemos hecho un buen contenido hoy. Espero que Por lo menos que haya quedado claro, ¿no? Cómo Yo se creo, hace todo. hostia, yo me he llevado muchas sorpresas de cosas que no me las hubiera imaginado, la verdad. Por Sobre eso es todo- muy importante el saber explicar qué es lo que se hace aquí, porque es un mundo súper bonito. Ya. Y para que llegue al público final es difícil de ver a no ser que hagas algo así, como lo que has hecho tú, es verdad. Totalmente. Bueno, ahora falta que venga Eric con
Con Paula. Con Paula. Y hacemos algo. Y le montaremos un par de... Ya verás. Hacemos la prueba piloto, a ver Sí, qué sí, a tal. ver qué tal. A ver qué tal va. Eric, anillo de Bodorrio. No sé, igual es muy fuerte, ¿no? Uno de Vamos a compromiso. hacer otra cosita. Vamos Bueno, a inventarnos algo. Alguna floritura, alguna De floritura. prometida. De prometida, bueno, ya. Lo hablamos luego, lo hablamos luego. Venga, hasta luego.